Bien, les decía que para el ejemplo de los vectores que conocemos en física, sería de esta forma. Yo tengo un escalar que multiplica al escalar que ya está multiplicando al vector. Eso es equivalente a intercambiar, es como un intercambio, ¿no? De pareja. Dar fuera al primer escalar que teníamos y multiplicar primero al que estaba afuera. Y es equivalente. Eso no hay problema, se puede hacer. Es válido. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Para que ya vayan viendo. Un espacio vectorial va a ser un conjunto que tiene elementos dotado de dos operaciones, suma y producto por escalar, que cumplen ciertas propiedades. ¿Qué propiedades están cumpliendo? Las que les estoy poniendo ahorita. Entonces, ya que sepamos, ya que caractericemos por completo a nuestro espacio vectorial, vamos a saber qué es un vector. Vamos con el número, este fue el 5, vamos con el número 6. El número 6 es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos dice que voy a tener sea lambda en los números reales, o sea, tengo un escalar y tengo U y B vectores. Ajá, tengo un escalar y dos vectores. Lo que se va a cumplir es esto. Si yo tengo a lambda multiplicando a U más B, eso es equivalente a multiplicar lambda por U más lambda por B. Es una regla o una ley distributiva. Que para el caso de los números reales, pues otra vez, los números reales son un campo vectorial que es el más trivial de demostrar, no de demostrar, de mostrarles, porque es el que estamos más acostumbrados y sabemos cómo funcionan. O sea, nosotros ya sabemos cómo funcionan los números reales. Sabemos que si yo tengo un real y tengo otros dos reales distintos, pues se vale hacer esa distribución, ¿no? Es lo que desde que vimos polinomios o incluso desde la secundaria, nos decían, se distribuye, ¿verdad? Es el de afuera por el primero y el de afuera por el segundo. Era justamente eso, era esta propiedad del espacio vectorial. Lambda A más lambda B. Eso es lo que nos querían hacer referencia, a esta propiedad de los reales como espacio vectorial. Que también los reales como no solamente fungen como espacio vectorial, sino como un espacio escalar. Voy con la última de las propiedades, la número 7. Perdón, si estaba en la 6, sí, voy con la 7. Y en la propiedad número 7 es otra existencia también. Existe un elemento llamado, voy a llamarle en este caso, le voy a poner el símbolo de I mayúscula. Existe un elemento en el espacio vectorial tal que ahora si yo multiplico este elemento por V, vamos a tener lo mismo que V. Esta propiedad es el neutro, vamos a llamarle multiplicativo. E incluso, pues no, a lo mejor no lo vemos como una propiedad en sí, pero la existencia de un neutro multiplicativo, que para los números reales, pues ¿cuál existe? El 1, ¿verdad? El 1 es el neutro multiplicativo, ya que si yo doy otro número real, por ejemplo, un número A,
pues voy a tener que 1 por A es A. Se cumple esta propiedad. Y para los vectores que ya conocíamos de física, pues tengo la existencia del vector, vamos a llamarle unitario. Ahí es donde entra el vector unitario, que tiene componentes 1, 1, 1, tal que ese vector unitario por otro vector, vamos a ponerlo por ahora con un punto, es igual. Aquí vamos a ponerlo como magnitud, ¿no? La magnitud del vector unitario por este vector, vamos a tener, eh, perdón, aquí no necesariamente es 1, ahora que lo estoy poniendo así, no necesariamente es 1, más bien el vector unitario, la característica, aquí, perdón, aquí me equivoqué, la característica que tiene el vector unitario es más fácil, simplemente que su magnitud es igual a 1. Por eso, cuando lo multiplico por A, sigue siendo A. Esas son las propiedades de los espacios vectoriales. Ya con eso pueden ver o podemos definir ahora sí que es un vector. Podríamos decir ya en conclusión, después de haber visto esto que estábamos viendo, que son las propiedades, después de todo esto, podemos decir, ah, bueno, entonces un vector es un elemento de un espacio que cumple con todas las características que acabamos de ver, que sea asociativo, que existan neutros, que existan la conmutatividad, la distribución, etcétera. Eso es lo que está pasando. Pero nosotros, como justamente estamos enfocados a los cursos, vamos a prepararnos para los cursos que siguen de física, que pues por lo que dicen, apenas vamos a empezar, empezando en primer semestre, la mayoría, pues nos vamos a tener que preparar para poder ser capaces de utilizar a los vectores, tener herramientas para tener cómo utilizar a los vectores. Entonces vamos a empezar con el plano cartesiano y vamos a hacer a la par tanto de 2 dimensiones como de 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a poner aquí vectores en el plano cartesiano. Vamos a poner tanto bidimensional, es decir, x, y, como tridimensional, es decir, x, y, z. Vamos a ver en cada caso qué tenemos como coordenadas o qué tenemos como vectores, sobre todo porque podemos hacer una analogía entre coordenadas y vectores, ¿no? Entonces tenemos un plano cartesiano primero, bidimensional, como en geometría analítica, ¿no? Como desde la prepa. Aquí está un plano cartesiano, sus respectivos ejes, x, y la pregunta que yo les haría es algo muy sencillo, es, ¿qué es un plano cartesiano? ¿Ustedes qué entienden por plano cartesiano? ¿Quién guste? Estamos varios. Un espacio que tiene coordenadas y ejes. Muy bien. Sí, se conforma o se delimita por ejes. Muy bien. Y esos ejes delimitan regiones en las cuales podemos encontrar coordenadas. Muy bien, los ejes serían estos, ¿no? Las líneas perpendiculares, perdón. Oye, ¿estás grabando? ¿Sí? Ah, ya, Sí gracias. estoy grabando. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren participar porque estoy grabando? Ah, no, es que no había visto que si estabas grabando o no. Y ves que luego se te olvida por eso. Ah, sí, sí, bien. No, sí, pregúntenme. Cuando puedan, pregúntenme si estoy grabando. Sí, pero sí estoy grabando. Sí, sí, sí. Aquí empecé casi al principio, prácticamente. Bueno, entonces, para un plano cartesiano tenemos ejes, que su característica es que son ortogonales, que después podamos hablar de eso, y dividen el espacio, al menos el que estamos trabajando, en cuadrantes.
Si se acuerdan de los cuadrantes, se enumeran en orden contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y sí, estos cuadrantes, los elementos que van a tener van a ser puntos. Estos puntos les vamos a llamar, vamos a localizarlos por medio de coordenadas, ¿no? El punto P que está aquí se va a localizar con las coordenadas X, Y. Y este punto P, esas coordenadas X, Y, ¿qué me indican? Bueno, pues la X me dice cómo me moví de manera horizontal y la Y me indica cómo me estoy moviendo de manera vertical. Entonces, tenemos ahí los ejes, también tenemos el punto P, y estas de aquí son las entradas. Fíjense, les vamos a poner nombre, llamar entradas, ¿no? De la coordenada. Entradas. Pero también les vamos a poder llamar componentes. Y X, Y, entre paréntesis, también recibe el nombre de pareja ordenada. Es una instrucción. Entonces tenemos la coordenada en X, la coordenada en Y, o la entrada en X, la entrada en Y. Y pues puedo trazar una línea, ¿verdad? Una línea recta que una el origen con este punto P. Ya aquí, según la geometría analítica, pues podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? Podemos encontrar la magnitud. Perdón, ¿me escuchan? Ahorita ya. Ya es que tengo otro aparato para grabar el audio, pero creo que a ya se le fue a internet. Aquí sí me escuchan bien, ¿verdad? Bien. Sí. Bien, lo dejo con esto. Entonces les decía que podemos calcular un montón de cosas, distancia entre dos puntos, o incluso podemos formar un triángulo, ¿no? Que creo que sería buena esa parte. Bueno, persisten las fallas técnicas con el celular. Pero bueno, aquí el punto era ver que las coordenadas se asocian mucho a los vectores, porque con esta misma coordenada yo podría decir cómo es el vector, ¿no? Podría definir vectores también sobre un plano cartesiano y nos convendría bastante también. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí en el bidimensional y vamos a pasarlo al tridimensional. Vamos a buscar ahora, vamos a poner aquí plano cartesiano. Hola, hola, hola. Hola. No sé desde qué momento se cortó. Estabas hablando de, creo, ya íbamos a pasar al plano tridimensional. Ok, bien. El plano tridimensional, aquí tenemos que ser cuidadosos en este sentido. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy importante que sea de esta forma.
A ver, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el eje X? ¿Cuál es el eje Y? ¿Y cuál es el eje Z? A ver, empiezo si quieren poniendo en algún lado. Por ejemplo, el vertical, ¿qué eje es? ¿O qué eje le podemos poner? Para mí sería Y. Ok, ok, Y. Ok. ¿Qué otro? El de aquí, el horizontal. X. Ok. Y el último Z. ¿Por qué sería ese orden? Porque pues el plano bidimensional es así y ya nada más se le añadiría el tercer plano, que sería el Z, ¿no? Y si lo pusiera, digamos, ¿qué pasaría si hago esto? No sé, se me ocurre borrar aquí y decir, bueno, pues que el plano vaya hacia allá. ¿También sería Z? Es profundidad, marca profundidad este tercero. ¿O sería menos Z? Pues sería menos Z, ¿no? ¿Y por qué menos hacia adentro y más hacia afuera? No, pues no sé. ¿Cómo ven los demás? ¿Qué opinan? Sería positivo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese no sería positivo? ¿Este sería negativo entonces? ¿Menos Z? No, ese sería positivo y el que borraste sería Este sería negativo. positivo. ¿Y qué le da el signo? ¿Y los de aquí sí están bien? ¿Más X y más Y? ¿O por qué? Digo, o sea, para que no nos perdamos, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué lo acotamos así al plano cartesiano en 3 dimensiones? Y no, por ejemplo, ¿no? Yo les iba a dibujar un plano así, acotado de esta manera, miren. Yo lo acotaría así, que en física normalmente así lo hacemos. Normalmente. ¿Qué tendría de diferente el que me acaban de decir que era así? ¿O los dos están bien? ¿Se vale hacer los dos? ¿O habrá una convención específica para ambos? ¿Cómo ven? Alan, ¿tú cómo ves? Evelyn, ¿tú cómo ves? Yo siento que no afectaría, pero Ajá, no, digo que está bien de ambas maneras. Ok, estaría bien. Y si, a ver, un tercer plano, ¿no? Para que ya terminemos esta pregunta, discusión, como le quieran llamar. Y si lo pusiéramos ahora así, X, Z, Y, ¿también estaría bien? Pues sí, pero depende de la perspectiva desde la que lo mires, ¿no? Hay una convención que tiene una peculiaridad que sí tenemos que tener cuidado en cómo ponemos las acotaciones. ¿Qué debe de cumplir nuestro sistema en 3 dimensiones para que estemos hablando de un sistema físico que se acopla o que corresponde con nuestra realidad? Bueno, lo que debe de cumplir es lo siguiente, que los vectores, vamos a poner, ¿se acuerdan de la regla de la mano derecha?
regla de la mano derecha. ¿Sí se acuerdan, no? Que dice, si tú tienes dos vectores, A y B, al primer vector, y haces el producto cruz, o el producto vectorial de A con B, tomas con tu mano al vector A y la cierras hacia el vector B, ¿sí? Como que quieres alcanzar al vector B. Digamos, tu palma de tu mano la pones aquí en A y la desplazas, con tus dedos los desplazas hacia acá. Y hacia donde apunta tu pulgar, hacia ahí va el vector, en esa dirección va el vector producto cruz. En este caso, si yo hago esto, me va a dar un vector así, ¿no? Hacia acá. Y ese vector es perpendicular tanto a este de aquí como a este de acá. Sí, eso sí se acuerdan, ¿no? El producto cruz, la regla de la mano derecha. No, Bueno, ¿no vieron la regla de la mano derecha? una vez en un curso, pero no me acuerdo bien. Oh, bien. Entonces aquí, de hecho, creo que podemos empezar entonces con esto. Bien. Entonces, vean, cuando tengo dos vectores, su producto cruz, el producto cruz de dos vectores es perpendicular a ambos. Entonces, vean, si yo tengo un plano cartesiano en 3 dimensiones y voy a tener vectores en ciertos, le voy a llamar, por ahora le voy a llamar así, X, Y y Z. Y voy a tener aquí, sobre X voy a tener un vector que le voy a llamar vector unitario Y. Sobre Y voy a tener un vector aquí que se llama vector unitario J. Yo quiero saber cuál es el producto cruz Y cruz J. Voy a hacer la regla que les decía. A ver, voy a poner mi cámara para ilustrar cómo es. Si quieren, pónganla ahí. A ver. Sería algo así. Déjenme. Aquí tengo dos plumas. Ahí están. Vean, tengo dos plumas. Y dicen A, cruz B. Fíjense lo que voy a hacer. Mi palma de la mano la voy a poner en dirección de A. Como quiera, así. Pero siempre que al menos el dedo en medio, o prácticamente todos los dedos, apunten hacia donde va A. Ya vieron que la puedo rotar, pero sigue estando hacia allá. Y cuando me dicen A cruz B, o sea, cruz lo que voy a hacer es ahora poner mi palma de frente hacia donde voy a ir y tratar de acercar a este de aquí. Entonces, vean, cuando hice esto y lo cierro, y cierro mi puño, mi pulgar, en este caso, quedó hacia acá. Quiere decir que el producto cruz de estos dos vectores en el espacio da como resultado un vector. Fíjense cómo es mi pulgar respecto a ambas plumas. Es perpendicular a ambas. En el caso del dibujo que estamos viendo, regresemos al dibujo. En el caso del dibujo que estamos viendo, cuando yo doy I cruz J, pongo mi mano orientada hacia I y la voy a cerrar hacia donde está J. Mano derecha, por eso se llama regla de la mano derecha. Traten de hacerlo y van a darse cuenta que el resultado les va a dar hacia acá arriba. Ese nuevo vector se llama vector unitario K. Y ahora, si hiciéramos J cruz I, o sea, al revés, J cruz I, es decir, primero me posiciono en J y con mi mano derecha trato de ir hacia I, me va a dar un vector unitario, pero
hacia abajo, y este se va a llamar menos K. Entonces, J cruz I es menos K. Eso es importante que lo tengan desde ahorita en consideración. De hecho, se asume, muchos profesores asumen cuando empiezan a dar cálculo vectorial, que la regla de la mano derecha ya se sabía. ¿Cómo ves, Evelyn? ¿Sí quedó o hacemos otro ejemplo? Se puede hacer muchos ejemplos más. Sí, ya es que igual ya lo había visto, pero no me acordaba cómo era. Pero ahorita ya. Gracias. Bien, vamos a hacer otro ejemplo porque considero que es importante. Bueno, el punto de aquí era el siguiente. Para los sistemas que vamos a hacer, todos tienen que cumplir esta característica para que sean correctos o por convenciones correspondan con la física. El vector unitario en X cruz, el vector unitario en Y, tiene que ser igual o tiene que ir hacia donde va el vector unitario en Z. Entonces, vean, aquí arriba habíamos propuesto varios, ¿no? Propusimos 3. Fíjense qué pasa. Cuando yo voy I cruz J aquí, en efecto, ¿no? Va bien. Este está bien. Vamos para acá. I cruz J, ¿hacia dónde apunta? Hacia allá también. Este también es correcto. Vamos con el tercero. Voy a ir de aquí, cruz este de aquí. Y cuando yo hago eso, si se dan cuenta, aquí corresponde a un vector que tendría que ir para allá. O sea, en teoría debería de ir para allá y sin embargo nuestro eje va para este lado. Eso significa que este no corresponde con la regla de la mano derecha. Y por lo tanto, este plano cartesiano no lo vamos a utilizar en los cursos de cálculo vectorial ni en física. Entonces ya vieron que sí era importante tener una orientación. No se podía hacer tan como fuera. Tenía que ser con la regla de la mano derecha. Y vamos a poner otro ejemplo para que practiquen ustedes, para que me digan cuánto les da. Voy a poner un plano, otra vez. Y voy a ponerlo, como me habían dicho hace rato, X, Y y Z, ¿no? Esto también es válido. Recordemos que sobre el eje X está el vector Y, sobre el Y está el vector J, y sobre Z está el vector K. Yo ya les dije cuánto da I cruz J y J cruz I, que da K y da menos K. Ahora quiero que ustedes me digan cuánto es I cruz K, cuánto es I cruz K y K cruz, a ver, voy a borrarle aquí. I cruz K, K cruz I, J cruz K y K cruz J. ¿Cuánto darán esos? Entonces, son 4 y creo que nos puede tocar fácilmente a los que estamos, a la mayoría, bueno, a alguno participar. Entonces, cada quien dígame uno. I cruz K, a los que puedan prender su micrófono también tienen razón. Me parece que I cruz K iría hacia abajo, ¿no? Del eje Y. Exactamente. I cruz K sería menos J. Muy bien. Evelyn, K cruz y K cruz I, ¿cuál sería su resultado? Sería J. J, ¿sí? Los demás, faltan dos. J cruz K y K cruz J. J cruz K sería I, ¿no? J cruz K sería I. Y K cruz J menos I. Entonces ahí están ya la mayoría de operaciones básicas con el producto cruz, con el producto vectorial. I cruz J, J cruz I, al menos de todos los vectores unitarios.
ya para que tengamos en cuenta cómo van a hacer, porque sí tenemos que tener bien desarrollado cómo realizar un producto cruce. O sea, creo que sí es algo que vamos a estar repasando y viendo cómo son los productos para poder hacerlo. Entonces ahora va a pasar algo muy similar. Aquí en nuestro plano cartesiano, igual podemos poner un punto P, y ese punto P pues tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Eh? Y esas coordenadas X, Y, Z me dicen cómo me muevo en horizontal, cómo me muevo en vertical y cómo me muevo en profundidad, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. Ancho, alto y grosor o espesor. Y ese punto P que está por ahí, pues tiene cierta, ¿cómo les diré? Tiene cierta coordenada en X, cierta coordenada en Y y cierta coordenada en Z, ¿verdad? Algo así. Sí, es un punto que anda por ahí. Sí, anda por aquí este punto. Bueno. Ahora algunas cosas que ya son importantes ya para entrar a la parte de operaciones. Vamos a empezar con suma de vectores. Creo que es lo más sencillo. Que empecemos por suma de vectores. Bueno, antes de ver ya la suma, voy a poner un teorema, si le quieren llamar, una propiedad de los vectores. La propiedad de los vectores es esta. Vamos a ponerle, si A, I, vamos a ponerlo con una notación más fácil para que sea así. Porque a lo mejor les hago bolas con la notación que quería poner, pero mejor pongo una notación facilita. Voy a poner dos vectores son iguales si y solo si cada una de sus componentes es igual. Esta propiedad, ¿por qué nos va a ayudar? Porque nos va a hablar de la suma. Nos va a hablar de la suma de vectores, suma y resta de vectores. ¿Por qué? Cuando yo tengo un vector, vamos a llamarle vector A, con coordenadas AX, AY y AZ, y tengo un vector B, BX, BY, BZ, y yo quiero sumarlos, la forma de sumar es esta. Cuando yo quiero sumar A más B, analíticamente, voy a hacerlo componente a componente. Es decir, la componente X de A con la componente X de B, coma, la componente Y de A más la componente Y de B. Y por último, la componente Y de A más la componente Y de B. Y así es como hago la suma de vectores. Entonces, suma de vectores es por entradas o por componentes. La suma de vectores es por componentes. Y podemos poner un ejemplo aquí sencillito. Por ejemplo, llamarle vector, el vector 1, que sería 1,1,1, y el vector 2, que sea 2, menos 3,4. Calcular B1 más B2. Eso significa que lo que tengo que hacer es, según la ecuación de aquí arriba, pues componente a componente, ¿no? B1X más B1Y, perdón, más, aquí me equivoqué, ¿no? B1X más B2X
más B2X, B1Y más B2Y, coma, B1Z más B2Z. Y esto en números, ¿cuánto nos va a dar? B1 más B2 es 1 más 2, 1 menos 3, 1 más 4. Desarrollamos 3, menos 2, 5. Por lo tanto, 3 puntitos así significan por lo tanto. B1 más B2 es igual a 3, menos 2, 5. Ahí está el primer ejemplo de suma de vectores. Entonces, hasta ahí llegamos en suma de vectores. Y nos veríamos el miércoles, ¿verdad? Para ya quedar. Me parece que sí. Bien, este video lo subo de todos modos y subo el apunte para que lo revisen. Y pues cualquier duda, manden ahí un WhatsApp al grupo. Ok, gracias. Muchas gracias. Oye, Sí. bueno, yo tengo una duda. Sí. La mayoría de los que estamos en el grupo tenemos un examen mañana de cálculo vectorial y queríamos Ajá.